El fútbol. ¿Qué es el fútbol? Es una pregunta que muchos se hacen. Una pregunta que parece sencilla, pero cuya respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Para algunos, el fútbol es solo un deporte. Un balón. Un campo. 22 jugadores corriendo detrás de una pelota. Nada más. Pero para quienes realmente aman el fútbol, la historia es distinta. Porque el fútbol no se explica. El fútbol se siente. Se siente cuando el partido apenas comienza y tu corazón ya late más rápido. Se siente cuando el marcador está en contra y cada segundo pesa como si fuera una eternidad. Se siente cuando el balón entra en la portería y el mundo parece detenerse por un instante. El fútbol puede darte los momentos más hermosos de tu vida. O los más frustrantes. Puede hacerte gritar de alegría. O caer de rodillas por la derrota. Porque para nosotros el fútbol no es solo un juego. Para nosotros, el fútbol es sentir. Sentir la desesperación de perder. Sentir la alegría de ganar. Sentir ese sabor indescriptible que deja la victoria. Y sí, existe una diferencia entre ganar y la victoria. Ganar es simple. Meter más goles que el rival antes de que el partido termine. Pero la victoria, la verdadera victoria, es algo mucho más complejo. La victoria es demostrarle al rival que no importa cuánto lo intentara. No importa cuánto luchara. No importa si incluso hubiera invocado al mismo diablo para ayudarlo. Aún así, nunca habría podido ganarte. Esa verdad la conocía muy bien un hombre llamado Adrián Ayes. Adrián Ayes fue, alguna vez, un futbolista profesional. Un mediocampista ofensivo elegante, inteligente y peligroso cuando tenía el balón en los pies. Durante años fue titular en el Liverpool, organizando el ataque del equipo y controlando el ritmo del juego desde el centro del campo. No era el delantero que marcaba todos los goles, pero sí el cerebro detrás de ellos. Sin embargo, su carrera tomó un rumbo inesperado cuando cumplió 29 años. En lugar de quedarse en Europa, decidió irse a jugar a Asia. Muchos se preguntaron por qué. La respuesta era sencilla. Durante esos años, los clubes asiáticos comenzaron a obsesionarse con el fútbol. Invertían grandes cantidades de dinero para atraer jugadores extranjeros, buscando elevar el nivel de sus ligas. Y Adrián vio en eso una oportunidad. No solo para continuar su carrera, sino también para empezar una nueva vida. Fue en Japón donde su destino cambió. Allí conoció a una mujer llamada Reika Ayes. Lo que comenzó como un simple encuentro terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Amor. Y con el tiempo, Japón dejó de ser solo el lugar donde jugaba fútbol. Se convirtió en su hogar. Esa noche, Adrián estaba sentado en la sala de espera de un hospital, esperando el nacimiento de su primer hijo. Había jugado partidos frente a miles de personas. Había sentido la presión de finales importantes. Pero nada. Absolutamente nada se comparaba con lo que sentía en ese momento. Los segundos parecían eternos. Hasta que finalmente la puerta se abrió. Un doctor salió de la sala con una sonrisa tranquila y anunció que el bebé había nacido. Adrián se levantó de inmediato. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la habitación. Y entonces lo vio. Un pequeño niño. Su hijo. Por un instante, Adrián se quedó en silencio. Había vivido muchos momentos en su vida como futbolista, pero ninguno como aquel. Cuando por fin sostuvo al pequeño en sus brazos, una sonrisa apareció en su rostro. Lo observó con calma, como si estuviera mirando hacia el futuro. Y entonces dijo con voz firme: «Te llamarás Rei Ayes». Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y emoción. «Y serás el mejor en lo que te propongas, hijo». En ese momento, Rei no entendía nada. Era solo un recién nacido. Un pequeño niño que acababa de llegar al mundo. Pero sin saberlo, su historia ya había comenzado. Y con ella, el primer paso hacia un destino que todavía nadie podía imaginar. Adrián, ya retirado del fútbol profesional, tomó una decisión. No era una decisión impulsiva, ni tampoco una imposición nacida del ego de un exjugador que quisiera vivir a través de su hijo. No, Adrián quería que Rey siguiera sus pasos, eso era evidente. En el fondo de su corazón, deseaba verlo crecer con un balón en los pies, deseaba verlo amar ese deporte que a él le había dado gloria, dolor, identidad y una vida entera de recuerdos. Pero jamás pensó en obligarlo. No iba a arrastrarlo por la fuerza hacia ese camino. Aunque eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados. Si existía una posibilidad de que Rey desarrollara amor por el fútbol,
entonces Adrián se aseguraría de alimentarla desde el primer instante posible. Así que, de una forma silenciosa, constante y casi inevitable, hizo que el niño respirara fútbol, no como una jaula, sino como un ambiente, como una presencia, como algo tan natural en su vida como el aire, la luz o la voz de sus padres. Cuando Rei cumplió 1 año, Adrián le dio su primer regalo con verdadero significado. No fue un juguete cualquiera. No fue un objeto caro comprado por capricho. Fue un pequeño kit de fútbol, hecho para un niño que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Un uniforme diminuto. Unos zapatitos pequeños. Y, por supuesto, un balón. Para cualquiera, aquello podía verse como una simple ternura de padre primerizo. Una escena linda. Una anécdota que contar y reír después. Pero para Adrián significaba algo más. Era el primer contacto. La primera vez que el fútbol entraba, aunque fuera de manera simbólica, en las manos de Rei. Adrián lo animó con una sonrisa, inclinándose frente a él, acercándole el balón con paciencia, como si le estuviera presentando a un viejo amigo. Y aunque aquella primera patada no fue más que un golpecito torpe e inocente, a los ojos de Adrián fue suficiente. Porque en ese movimiento diminuto, ridículo para cualquiera que lo mirara desde afuera, él vio algo hermoso. Vio el comienzo. Cuando llegó el segundo cumpleaños, Adrián fue todavía más lejos. Organizó una gran fiesta con temática de Pelé. No porque quisiera convertir la celebración en una lección forzada de historia deportiva, sino porque quería que, desde pequeño, Rei creciera rodeado de la grandeza del fútbol, de sus leyendas, de sus símbolos, de esa aura casi mítica que envuelve a quienes convierten una pelota en eternidad. Había decoraciones, colores, imágenes, pequeños detalles que hacían de aquella fiesta algo especial. No era solo un cumpleaños infantil. Era casi como si Adrián estuviera construyendo, poco a poco, un mundo alrededor de Rei. Un mundo donde el fútbol no fuera algo lejano. No fuera un simple pasatiempo, sino una presencia constante, una idea viva, un idioma que el niño aprendería incluso antes de comprenderlo por completo. Y entonces llegó el tercer cumpleaños. Para ese momento, Rei ya podía caminar con firmeza. Todavía era pequeño, claro. Sus pasos aún tenían esa torpeza encantadora de la infancia. Pero ya había algo diferente en él. Más equilibrio, más curiosidad, más intención. Ese día, Adrián le llevó un regalo distinto a todos los anteriores. Su primer balón de verdad. No uno cualquiera. No uno blando, ligero y olvidable, hecho solo para entretener a un niño por unas semanas. No. Era una pelota de buena calidad, bien hecha, resistente. Escogida con la intención de durar años. Como si Adrián, al comprarla, no estuviera pensando solo en un regalo, sino en el posible inicio de una historia. Lo más especial de todo no fue el balón en sí. Fue lo que ocurrió después. Adrián ni siquiera tuvo que insistir demasiado. No tuvo que señalarlo. No tuvo que tomar a Rei de la mano para enseñarle qué hacer. Fue el propio Rei quien lo vio. Sus pequeños ojos se clavaron en la pelota con una curiosidad inmediata, casi instintiva. Se acercó con ese andar todavía infantil, inseguro pero decidido, como si algo dentro de él ya reconociera aquel objeto. Y entonces la pateó. Fue una acción simple, pequeña, casi insignificante. Pero tuvo algo especial. No pareció el gesto torpe de un niño golpeando algo por casualidad. No se sintió como un movimiento vacío. Se sintió como si, de alguna manera imposible de explicar, Rei ya entendiera para qué servía ese balón. Como si no lo hubiera descubierto en ese instante, sino como si lo hubiera reconocido. Adrián se quedó mirándolo en silencio. Tal vez para cualquier otra persona aquello no habría sido nada más que una escena tierna. Pero para él, que había vivido el fútbol desde dentro, que conocía su peso, su magia y su crueldad, ese pequeño gesto se sintió distinto. Como una señal. Como el eco de algo que apenas estaban haciendo. No podía saberlo todavía. Era demasiado pronto para hablar de talento. Demasiado pronto para hablar de destino. Pero mientras observaba a su hijo acercarse otra vez al balón con esa curiosidad tan pura, Adrián no pudo evitar pensarlo. Quizás el fútbol no iba a ser solo una parte de la vida de Rei. Quizás iba a convertirse en el centro de todo. Y fue entonces cuando Adrián tomó la decisión. Rei tenía apenas 3 años. Seguía siendo un niño pequeño, frágil, apenas empezando a descubrir el mundo con pasos inseguros y ojos llenos de curiosidad. Pero Adrián lo sabía. En el fútbol, el tiempo importa. No porque un niño deba cargar desde temprano con la presión de convertirse en alguien, sino porque hay ciertas cosas que, si nacen pronto, echan raíces más profundas. El contacto con el balón. La naturalidad con los pies.
la relación con el toque, la sensación de que la pelota no es un objeto extraño, sino algo cercano, casi vivo. Y Adrián, que había dedicado su vida a ese deporte, entendía una verdad que pocos podían comprender del todo. Mientras antes un niño se hiciera amigo del balón, más natural sería para él hablar el idioma del fútbol. Así que no esperó más. Al día siguiente del cumpleaños de Rei, cuando la emoción de la fiesta aún seguía flotando en la casa como un eco cálido, Adrián salió al patio y llamó a su hijo con una voz tranquila. Rei fue hacia él con esa mezcla tan propia de los niños. Curiosidad pura, energía sin filtro y una inocencia incapaz de sospechar que ciertos momentos pequeños terminan cambiando una vida entera. Adrián se arrodilló hasta quedar a su altura. No quiso hablarle como un adulto que da órdenes. No quiso sonar como un entrenador. Quiso hablarle como un padre que está a punto de abrir una puerta. Señaló el balón que descansaba a un lado y le preguntó con una pequeña sonrisa. Oye, Rei. ¿Te gustaría aprender a hacer que esto te obedezca? El niño se quedó mirando la pelota. Luego miró a su padre. Volvió a mirar el balón, como si estuviera intentando entender la magnitud de aquella pregunta desde su pequeño mundo infantil. Y entonces, con esa emoción limpia que solo tienen los niños cuando algo despierta su interés de verdad, asintió con fuerza. Ese gesto bastó. Adrián sonrió. Por supuesto, no iba a entrenarlo físicamente. Ni hablar de resistencia, fuerza, disciplina táctica o cualquier cosa absurda para alguien de esa edad. Rei era apenas un niño. Su cuerpo todavía estaba formándose. Su mente todavía jugaba con el mundo antes de comprenderlo. Así que Adrián dejó de lado cualquier idea de entrenamiento en el sentido estricto. No. Lo que haría sería mucho más importante. Le enseñaría lo esencial. Lo más básico. Lo más puro. Las primeras migajas de ese idioma llamado fútbol. Te voy a enseñar lo más esencial. Lo más básico, le dijo con calma. Esto se llama hacer tecniquitas. Y entonces Adrián empezó. Movió el balón con una facilidad despreocupada, casi casual. Toques cortos. Pequeños levantamientos. Gestos simples para cualquiera que ya supiera jugar. No había exhibicionismo en ello. No había intención de impresionar. Pero para los ojos de Rei, aquello fue otra cosa por completo. No estaba viendo a un adulto jugando con una pelota. Estaba viendo magia. Una magia extraña, cercana y fascinante, donde un objeto redondo que hasta entonces solo había sido pateado o empujado por el suelo de repente parecía elevarse, quedarse cerca, regresar, responder. Para Adrián aquello era rutina. Para Rei, era una revelación. Y quizá lo más increíble era precisamente eso. No parecía estar descubriendo algo ajeno o imposible. Parecía estar descubriendo algo que, de alguna forma, siempre había estado ahí esperándolo. Los ojos del niño se encendieron al instante. Saltó con una emoción casi explosiva, queriendo intentarlo él también, como si su cuerpo entero hubiera entendido antes que su mente que necesitaba probarlo. Adrián lo observó y luego bajó la mirada hacia el balón. Era demasiado grande para él. Así que fue a buscar uno más adecuado, un balón talla 4, más amable para esos pies pequeños que apenas comenzaban a aprender. Lo dejó frente a Rei con cuidado, como si no estuviera entregándole un juguete, sino una llave. Y lo dejó intentar. Sorprendentemente, a Rei no le costó tanto como cabía esperar el primer paso. Levantar el balón. Ese gesto inicial. La pequeña maniobra de pisarlo, arrastrarlo hacia atrás y pincharlo con rapidez para hacerlo subir. Para muchos niños, ya eso habría sido una barrera suficiente. Pero Rei lo captó con una rapidez que hizo que Adrián entrecerrara los ojos apenas un segundo. No por exagerar. No por ilusionarse demasiado pronto, sino porque había algo en la forma en que el niño lo intentaba que no se sentía torpe del todo. Había error, claro. Había descoordinación. Pero también había una especie de lógica natural en su cuerpo, como si sus pies no estuvieran peleándose con el balón. Como si estuvieran intentando entenderlo. Donde realmente sufrió fue en lo siguiente. En la fuerza. En calcular cuánto debía darle al balón para que no saliera disparado demasiado alto. En entender el punto exacto para que no subiera muy suave y muriera sin rebote. En descubrir esa delicada frontera entre control y exceso que convierte un simple toque en una caricia útil. Y ahí sí. Empezó la verdadera batalla. El balón se iba alto. Luego se iba bajo. A veces apenas subía. A veces salía mal. A veces parecía obedecer por un instante, solo para escaparse al siguiente. Rei estuvo un buen rato luchando contra eso. Y lo importante no fue que fallara. Lo importante fue que no dejó de intentarlo. Una y otra vez. Con esa terquedad pura que tienen los niños cuando algo de verdad les importa. Sin entender todavía conceptos como técnica, repetición o progreso.
pero aferrándose al gesto con una convicción instintiva. Caía mal. Lo intentaba otra vez. Se le escapaba. Volvía a hacerlo. Fallaba. Insistía. Hasta que, después de tanto pelear con la pelota, ocurrió. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tecniquitas seguidas. No era una cifra impresionante para el mundo. No era una hazaña que detuviera el tiempo. No era el nacimiento visible de un prodigio. Pero para Adrián sí lo fue. Porque él no estaba viendo solo 5 toques. Estaba viendo otra cosa. Estaba viendo la primera respuesta real de Rey al fútbol. La primera señal de sincronía. La primera vez que el balón no pareció un objeto rebelde ante los pies del niño, sino algo con lo que ya podía empezar a dialogar. Y en los ojos de Adrián, aquella fue la señal definitiva. No definitiva en el sentido de mi hijo será una estrella. No. Eso habría sido una fantasía ridícula, incluso para él. Fue definitiva porque confirmó algo mucho más importante. Rey no estaba jugando solo porque su padre se lo hubiera mostrado. Rey estaba disfrutándolo de verdad. Había brillo en sus ojos. Había hambre de volver a intentarlo. Había frustración cuando fallaba, sí, pero una frustración viva, activa, que no empujaba a rendirse, sino a seguir. Y eso era oro puro. Adrián sintió una emoción cálida subirle por el pecho. Orgullo. Ternura. Esperanza. Vio a su hijo, tan pequeño todavía, frente a aquella pelota que parecía enorme para él, y entendió que estaba presenciando algo irrepetible. No el nacimiento de un gran jugador. Todavía no, pero sí el nacimiento de una relación. La relación entre un niño y el balón. Entre unos pies diminutos y un deseo que apenas comenzaba a tomar forma. Entre Rey y ese deporte que, sin que él lo supiera todavía, algún día podría convertirse en el centro absoluto de su vida. Con una sonrisa imposible de ocultar, Adrián lo animó a seguir. Y Rey, sin saberlo, dio ese día el primer paso de un camino que iba a exigirle mucho más que talento. Rey volvió a levantar el balón. Esta vez el toque fue más limpio. 1, 2, 3, 4. Adrián soltó una pequeña risa. No una risa de burla. Una risa de sorpresa. Rey, dijo con voz suave. El niño levantó la cabeza. Sus ojos estaban brillando. No de orgullo. No de arrogancia. Sino de algo mucho más simple. Diversión. Creo que el balón ya empezó a obedecerte un poco. Rey sonrió. Una sonrisa pequeña, infantil, completamente inocente. Pero Adrián no pudo evitar pensarlo. No quería adelantarse. No quería construir ilusiones demasiado pronto. El fútbol estaba lleno de niños talentosos que desaparecían con el tiempo. Pero aún así, había algo en ese niño. Algo en la forma en que tocaba el balón. Algo en esa elegancia diminuta, todavía torpe, pero sorprendentemente natural. Algo que no parecía simple talento. Parecía comprensión. Como si, de alguna manera, Rey no estuviera intentando dominar el balón por la fuerza, sino entenderlo. Adrián lo observó unos segundos más. Vio cómo el niño volvía a levantar la pelota. Cómo ajustaba su pie cuando fallaba. Cómo cambiaba el ángulo. Cómo intentaba otra vez sin rendirse. Y entonces ese pensamiento cruzó por su mente. Un pensamiento que ni siquiera se atrevió a decir en voz alta. Tal vez no seas solo un niño con talento. Adrián miró a su hijo en silencio. Tal vez eres un genio. Pasaron 2 años. 2 años donde el patio trasero de una casa en Japón dejó de ser un patio. Se volvió un escenario. Un lugar donde un niño aprendió a dialogar con un balón como si fuera un idioma secreto. Un lugar donde su padre no le enseñó a jugar, sino a entender. Y ese detalle lo cambia todo. Porque cualquier niño puede aprender a patear. Muchos pueden correr. Algunos incluso pueden hacer tecniquitas. Pero Rey ya no veía el fútbol como hacer cosas con la pelota. Lo veía como un juego de intención. Como una mentira elegante. Como un arte. A los 5 años, ya era demasiado bueno para que la palabra talento lo explicara. Lo que tenía no era solo habilidad. Era una forma rara de pensar el balón. Como si, incluso siendo niño, ya hubiera algo dentro de él que trataba al fútbol como un tablero invisible. Como si cada toque fuera una elección. Como si cada movimiento fuera una frase. Y esa mañana, por primera vez, iba a salir del patio. Iba a llevar su fútbol a un lugar con gente de verdad. A un sitio donde no existía la mirada protectora de Adrián. Donde nadie iba a felicitarlo por intentarlo. Una academia. Puff de Rey. Estoy nervioso. Papá dijo que me inscribiría en una academia de fútbol. Y yo no sé por qué siento 2 cosas al mismo tiempo. Emoción. Y pena. Como si me diera ganas de correr hacia adelante, pero mis pies también quisieran esconderse detrás de él.
Han pasado 2 años desde que empecé a entrenar con papá. Ahora puedo hacer las tecniquitas que quiera. Puedo levantar el balón, controlarlo, bajarlo, volverlo a subir. Pero lo que más me gusta no son las tecniquitas. Lo que más me gusta es driblar. Driblar es hermoso. Porque no es fuerza. No es velocidad. No es ganar empujando al otro. Es engañar. Es hacerle creer a alguien que entiende lo que vas a hacer. Y justo cuando se siente seguro, quitarle esa seguridad. Es como decirle mírame con el cuerpo y luego responderle con los pies. No. Yo lo siento como arte. Engaño puro. Una mentira perfecta. Y eso es genial. Llegamos. Había mucha gente. Demasiada. De pronto el aire se sintió diferente. Más pesado. Más ruidoso. Y mi corazón empezó a hacer ese ritmo incómodo en el pecho como cuando uno corre mucho. Rey. Dios. ¿Cuánta gente? Miré a lo lejos y vi un grupo de niños de mi edad. Papá se inclinó un poco hacia mí y dijo. Ve hacia allá y ponte tus tacos. Yo asentí. Papá se fue a inscribirme. Y ahí quedé yo. Solo, con mi mochila, mis tacos, y una sensación rara de que estaba entrando en un mundo nuevo. Caminé hacia el grupo. Mi garganta se apretó. Mi cuerpo se sentía pequeño. Llegué y los saludé con timidez. Hola. Soy Rey. Todos se quedaron viéndome. Y luego se acercaron. Niño 1. Hola, ¿eres nuevo? Nunca te había visto. Niño 2. Oye, ¿a ti te gusta el fútbol? Niño 3. ¿Eres bueno en fútbol? Sentí que las preguntas me golpearon como pelotas lanzadas al mismo tiempo. Me quedé medio congelado, porque no sabía cuál responder primero. Y además, ¿cómo se responde eso? Si digo sí, soy bueno suena raro. Si digo no sé suena débil. Así que lo dije como me salió, con la voz un poquito baja. Sí, soy nuevo. Pero ya he jugado fútbol. Hice una pausa. Y sí, el fútbol me encanta. Tragué saliva, y la última pregunta me cayó encima otra vez. ¿Eres bueno? Miré mis manos un momento, como si ahí estuviera la respuesta. No sé qué tan bueno soy. Y era verdad. Porque papá es papá. Papá no cuenta como el mundo real. El mundo real es este lugar. Esta gente. Estos niños. Este ruido. Empezamos a hablar. Al principio solo asentía y sonreía. Luego empecé a relajarme un poco. Uno de ellos hablaba mucho, otro se reía todo el tiempo, otro parecía serio. Yo los miraba y pensaba algo que no dije en voz alta. Ellos se ven normales. No normales como insulto. Normales como niños. Entonces, sin querer, mis ojos se fueron al suelo. Al balón que uno de ellos tenía cerca. Y mi mente hizo lo que siempre hace. No miré la pelota como un juguete. La miré como una pregunta. ¿Dónde está el peso? ¿Cómo rueda? ¿Qué tan inflada está? Si la toco aquí, ¿hacia dónde se va? No sé por qué hago eso. Solo pasa. Y ahí, por primera vez, sentí algo extraño. Como si el balón me hablara sin palabras. Entonces llegó el entrenador. Sonó el silbato y el sonido cortó el lugar como una orden. Todos se formaron rápido. Yo tardé un poquito más, porque todavía estaba tratando de entender dónde iba. El entrenador se puso frente a nosotros. Su mirada era dura, pero no mala. Era como si estuviera midiendo todo. Como si su trabajo fuera detectar quién era serio y quién solo venía a correr. De pronto dijo. Quiero que le den la bienvenida a Rey y a Jess. Su voz sonó fuerte. Y de golpe sentí que todos me miraban otra vez. Es nuevo en nuestra academia. Y mientras todos decían bienvenido con diferentes tonos, yo sentí que algo dentro de mí se movía. No era miedo. No era alegría. Era otra cosa. Era como si una parte de mí estuviera calmada, observando, analizando. Como si el lugar no fuera un lugar. Como si fuera un tablero. Y yo tuviera que descubrir las reglas. Papá dijo que esta academia era para aprender. Pero yo lo sentí diferente. Yo sentí que este era el primer lugar donde mi fútbol no iba a ser un juego. Aquí. Mi fútbol tenía que probar que existía. El entrenador no tardó en imponer orden. Su silbato sonó una sola vez, seco, como un golpe que corta el aire. Y todos entendimos sin que tuviera que gritar. Formen filas. Nos acomodamos en 2 líneas, dejando el espacio suficiente para estirar sin golpearnos. El lugar olía a pasto y a caucho de tacos nuevos. Había ruido en todas partes. Balones rebotando en otras canchas, gritos de niños mayores, voces de entrenadores que parecían hablar en otro idioma. Yo sentía que el mundo era grande. Y yo era pequeño. Empezamos a estirar.
Unos estiramientos los conocía, porque papá los hacía conmigo en el patio. Otros no. En algunos movimientos, mis músculos se sentían raros, como si mi cuerpo estuviera descubriendo partes nuevas de sí mismo. Mientras estirábamos, el entrenador caminaba frente a las filas, mirando como si nos estuviera escaneando uno por uno. Entonces empezó a preguntar. Posiciones. Y uno a uno fueron respondiendo. Delantero. Defensa central. Lateral. Mediocampista defensivo. Mediocampista ofensivo. Las respuestas rebotaban como pequeñas etiquetas. Como si cada niño estuviera diciendo, esto soy. Cuando llegó mi turno, sentí un pequeño nudo en la garganta. No porque no supiera qué decir, sino porque era la primera vez que lo decía frente a otras personas. Yo juego de 8. El entrenador asintió como si lo entendiera inmediatamente. Pero alrededor, noté algo. Algunas caras se fruncieron. Confusión. No era culpa de ellos. Muchos niños solo conocen delantero o defensa. Pero 8 es otra cosa. Ser 8 significa ser puente. Significa estar en el medio de todo, donde el fútbol duele más porque el balón llega y se va sin descanso. Después de estirar, el entrenador no nos dio tiempo de sentirnos cómodos. 2 vueltas a la cancha. La cancha era grande. Y no era solo para nosotros. Había grupos de otras edades ocupando otros espacios. Niños mayores haciendo pases fuertes, adolescentes corriendo a toda velocidad, porteros volando para atajar disparos que sonaban como golpes secos. Dimos la primera vuelta, y yo escuchaba la respiración de algunos compañeros volverse pesada. En la segunda, ya había algunos que se tocaban el pecho, otros que bajaban la velocidad sin querer admitirlo. Yo no estaba mal. Papá me había acostumbrado. No a correr por correr, sino a respirar. A no entrar en pánico cuando el aire parece faltar. Cuando terminamos, el entrenador pitó otra vez. Sepárense. Quiero medios aquí. Delanteros aquí. Defensas aquí. Señaló diferentes zonas con el brazo. Todos se movieron rápidamente, como si ya estuvieran acostumbrados a obedecer. Luego empezó a armar equipos. Equipos de 6. 2 defensas. 2 medios. 2 delanteros. Al final quedaron 4 grupos. Hicimos un sorteo. Y como si el destino estuviera jugando con nosotros, mi equipo ganó. Íbamos primero. Con el orden definido, el entrenador dictó una orden que cambió algo en el aire. Elijan un capitán. Es importante. Miré a mi grupo. Nadie se movía. Nadie quería ese peso. Algunos evitaban la mirada, otros fingían que estaban acomodándose las espinilleras, como si la palabra capitán fuera una pelota que no querían tocar. Yo no sé de dónde me salió valor. O quizás no era valor. Quizás era necesidad. Porque si nadie decidía, el equipo iba a ser un caos. Así que di un paso al frente. Yo seré el capitán. Busqué reproche en sus rostros. Busqué burla. Busqué duda. Pero no vi nada de eso. Solo aceptación. Como si todos, en el fondo, estuvieran agradecidos de no tener que hacerlo. Respiré. Entonces hablé rápido, antes de que el miedo me alcanzara. Jugaremos con una formación 3-1-2. Señalé a los 2 defensas. Ustedes 2 atrás. Si se complican, no se enreden. Búsquenme a mí o manden largo. Simple. Luego señalé al otro mediocampista. Tú te quedas más cerca de la línea defensiva cuando defendamos. Semiapoyo atrás. Miré a los delanteros. Ustedes bajan a recuperar cuando haya que hacerlo. Pero cuando yo diga arriba, se quedan. Cuando el rival tenga el balón, presionen con todo. Al decirlo, sentí algo raro. Los ojos de mis compañeros cambiaron. Como si por fin tuvieran una dirección, algo se encendió. Todos asintieron. Y de pronto mi grupo ya no se sentía como 6 niños puestos al azar. Se sentía como un equipo. El primer partido inició. Cada portería tenía un portero predeterminado, alguien que se quedaba de guardia. El entrenador gritó. Al gol, cambia el equipo. Y pitó. El delantero de mi equipo pasó el balón a su compañero. Yo me movía al espacio donde pudiera recibir si se complicaban. Esa fue mi primera lectura. El rival jugaba sólido. Un 3-3. 3 atrás, 3 adelante. Compactos. Mi delantero intentó escapar de 2 jugadores. No pudo. Se volteó. Y me pasó el balón. Cuando lo recibí, sentí un golpe en el pecho. Nervios. Porque por primera vez, la pelota no estaba en el patio con mi papá. Estaba aquí. Con ojos encima. Con intención enemiga. Por un segundo, cerré los ojos. Respiré. No para calmarme por miedo, sino para hacer algo que papá me enseñó sin decirlo. Vaciar la cabeza. Abrí los ojos. Un delantero rival venía hacia mí corriendo con decisión. Yo no me apresuré. Me moví lateralmente con el balón, suave, probándolo.
Él me siguió, creyendo que entendía mi dirección. Vi a mi delantero abriéndose para un pase. Mi cuerpo dijo, pásala. Mi mente también lo pensó, pero mi instinto hizo otra cosa. Finté el pase. El rival mordió la mentira. Se lanzó para interceptar, pero interceptó aire. Porque en el mismo instante pisé el balón con el pie izquierdo y, con un movimiento simple y elegante en B, lo saqué del camino. Fue tan limpio que no pareció esfuerzo. El delantero rival trató de volver, pero su cuerpo ya había tomado una decisión equivocada. Su centro de gravedad se rompió, y cayó. No fue una caída dramática. Fue peor. Fue una caída silenciosa. De esas que se sienten como humillación. Yo no me detuve. Avancé unos metros. Mis delanteros se interiorizaron, acercándose al medio. Mi compañero medio quedó a un lado por si necesitaba apoyo. Los defensas se mantuvieron en su lugar, concentrados. Un defensor rival salió a marcarme. Otro delantero se acercó a ayudarlo. 2 contra 1. Yo mantenía la cabeza fría. No porque fuera valiente, sino porque estaba viendo el partido como un dibujo. Como líneas moviéndose. Como espacios abriéndose. Así que no me compliqué. Los encaré. Finté hacia la izquierda. Me fui hacia la derecha. El más cercano me siguió. Cuando me alcanzó y estaba por entrar con la pierna, cambié de dirección de golpe. Brutal. El defensor se quedó parado, como si su cuerpo hubiera perdido la señal. Pero no fue todo. El que cubría llegó rápido, intentando sorprenderme por el lado ciego. Y ahí fue cuando sentí algo extraño en mí. Una calma anormal. No pensé ¿qué hago? Pensé ya viene. Lo vi venir rápido. Pisé el balón. Lo empujé hacia adelante, justo entre sus piernas. Un caño. Y al mismo tiempo, me deslicé por su lado, corriendo otra vez hacia la pelota como si el camino ya estuviera escrito. El defensor entendió lo que pasó. Demasiado tarde. Intentó cerrar las piernas. Pero el balón ya había pasado. Yo llegué primero. Sin perder tiempo, hice un pase. Un pase que no era normal para mi edad. Porque no fue improvisado. Ya estaba calculado desde antes. Ya sabía dónde iba a estar mi delantero. El balón fue exacto, con la fuerza exacta, al lugar exacto. Mi delantero no dejó correr la pelota. No importaba. Porque el pase no era para que corriera. Era para que golpeara. El portero se preparó. Se agachó. Tensó las manos. Mi delantero disparó fuerte. El balón le dobló las manos. Gol. El entrenador pitó. Siguiente equipo. Y mientras el resto se movía, yo me quedé quieto un segundo. No por orgullo, sino porque estaba entendiendo algo nuevo. Esto no era como con papá. Esto era diferente. Aquí, cada movimiento tenía un peso real. Aquí, cada engaño tenía testigos. Aquí, si fallabas, no había sonrisa. Solo había silencio. Y aún así, yo no sentí miedo. Sentí hambre. Me quedé quieto en medio del campo. No porque estuviera celebrando. Ni porque quisiera verme gol. Me quedé quieto porque mi mente seguía corriendo. El gol había pasado, sí, pero yo aún sentía el mapa del partido flotando frente a mis ojos. Como si el césped fuera una hoja en blanco y las posiciones fueran líneas que todavía se estaban dibujando. No me di cuenta de que mis compañeros venían hacia mí hasta que sentí un golpe suave en la espalda. Uno de ellos me abrazó desde atrás con fuerza. Eso fue increíble. Gritó. Su voz sonaba como si hubiera visto algo que no entendía, pero que le había encantado igual. Gracias. Sonreí, tímido. Mi cara se calentó. No por orgullo, sino por vergüenza. Siempre me pasaba. Cuando me miraban demasiado, me sentía como si estuviera haciendo algo incorrecto, aunque estuviera bien. Pero cuando levanté la vista, vi al otro equipo formando su línea de saque. Y ahí, algo dentro de mí se apretó. Determinación. No nos confiemos, dije, bajito pero firme. Sigamos. El otro equipo sacó. Pi. El silbato del entrenador cortó el aire. El delantero rival tocó rápido y la pasó directo al mediocampista. Ese mediocampista se movía diferente. No corría con ansiedad. No miraba el balón como si fuera un problema. Lo miraba como si fuera suyo. Yo lo observé, sin parpadear. Y mi cabeza empezó a trabajar sola. Su formación era 2 de enero de 2003. Al revés de la nuestra. 2 atrás. 1 de ancla. 3 arriba. Poca gente defendiendo. Eso no era casualidad. Recordé lo que decía papá cuando veía equipos con poca gente atrás. Si arriesgan tanto, es porque creen que el balón les pertenece. Significa posesión. Significa encerrarte. Significa crear superioridad arriba sin importar el riesgo. Una idea simple. Y peligrosa. Y justo como pensé, empezaron. Pase, pase, pase.
El balón se movía como un péndulo, buscando el momento exacto para quebrarnos. No estaban atacando todavía. Estaban construyendo una jaula. Mis delanteros retrocedieron sin saber qué hacer, atraídos por la presión como insectos cerca de una luz. Yo los vi y pensé rápido. ¿Qué hacemos para que no nos encierren? ¿Qué hacemos para que el balón deje de moverse como si fuera una burla? Y entonces lo vi. Un patrón. Siempre era lo mismo. El mediocampista tocaba hacia un extremo. Y desde ahí buscaban volver al centro, atrayéndonos, repitiéndolo hasta que alguien se desesperara. Y si alguien se desesperaba, rompían. Así que me adelanté un paso. No corrí. Me deslicé. Como si mi cuerpo supiera que la prisa ensucia las decisiones. Y grité. Doble marca al que tiene el balón. Señalé con el brazo. Delanteros, ayuden. Los dos delanteros reaccionaron. Corrieron a presionar al extremo. El rival, al verse atrapado, intentó lo lógico. Volver el pase al mediocampista, su motor. Hizo un pase aéreo. Un pase para saltar la presión. El mediocampista se preparó para recibirlo. Y justo ahí. Aparecí yo. No fue magia. No fue suerte. Fue lectura. Porque ya había entendido quién era el líder de esa idea. Quién era el corazón de esa posesión. Y también supe una cosa más. Como el balón venía aéreo, ellos no creían que yo pudiera intervenir. No esperaban que un niño como yo leyera la línea del pase antes de que ocurriera. No esperaban que yo llegara. Pero llegué. Controlé el balón de primera. Limpio. Como si el balón no hubiera caído del cielo, sino como si hubiera bajado exactamente donde yo lo quería. El mediocampista rival se lanzó hacia mí al instante. Rápido. Agresivo. No venía a marcar. Venía a arrancarme el balón. Yo sentí la presión en el pecho. No era miedo. Era el peso de un jugador que quiere imponerse. Y por un segundo pensé, aquí una pisada limpia no funcionará. No tengo espacio. No tengo ángulo. Y entonces mi cuerpo reaccionó solo. Puse el cuerpo entre él y el balón. Lo escondí. No con fuerza. Con elegancia. Como si el balón fuera una joya y mi cuerpo el estuche. No lo aparté con golpes. Lo oculté con el movimiento de mi torso. Y eso fue lo que lo desesperó. Porque él no veía el balón. Solo veía mi cuerpo. Amagué hacia la derecha sin tocar la pelota. Solo moviendo el cuerpo. Y él mordió. Siguió mi hombro, siguió mi mirada, siguió la mentira. En un movimiento rápido regresé, toqué el balón hacia adelante con una suavidad que parecía imposible y lo lancé largo. No era para atacar todavía. Era para ganar aire. Para ganar segundos. Para romper su ritmo. Corrí. Corrí hacia ese balón como si lo estuviera persiguiendo una idea. Vi al defensa acercarse y barrerse. Esta vez pensé mejor. Un cambio de dirección no bastaría. Si intentaba girar, me atropellaría. Así que hice algo más corto. Más fino. Un recorte. Seco. Elegante. El que me seguía se pasó unos centímetros. Intentó tocar el balón con el talón, desesperado. Pero no lo rozó. El defensa que se barrió pasó de largo. Yo gané ese espacio mínimo. Ese espacio que para otros no significa nada. Pero que para mí era un mundo completo. Vi al defensa levantarse y girarse. Y decidí presionarlo. No con cuerpo. Con mente. Corrí hacia él para obligarlo a decidir rápido. Él, asustado, estiró el pie. Quiso cortar el avance antes de que yo eligiera. Y justo ahí. En ese instante donde la desesperación del rival crea oportunidades, algo en mí brilló. Pisó el balón mi pie izquierdo. Lo retrocedí hacia mi otro pie mientras giraba hacia la derecha. Mi cuerpo giró con el balón pegado como si estuviera amarrado. Pisé otra vez. Lo llevé hacia atrás. Y completé el giro. Fue un movimiento perfecto. No porque yo lo hubiera planeado, sino porque mi cuerpo lo entendió. Mi mente tardó un segundo en reconocerlo. La ruleta de Zidane. Yo no sabía cómo lo había hecho. Solo sabía que de repente el rival ya no estaba frente a mí. Estaba atrás. Engañado. Y yo seguía de pie, limpio, sin perder equilibrio. Elegante. Como si todo el caos fuera para otros. No para mí. El último defensor intentó aguantarme mientras su equipo se recomponía. Pero en todo ese tiempo, mi equipo no se quedó quieto. Mi delantero ya le estaba ganando la espalda. Lo vi. Era el momento. Y lo hice sin pensarlo demasiado. Piqué el balón por encima del defensor. Un sombrero. La pelota cayó perfecta, como si también hubiera sido calculada. Mi delantero la recibió y disparó de primera. Segundo gol. El portero ni reaccionó a tiempo. El balón entró. Y en ese instante, mientras el grito del gol subía, yo no sentí euforía. Sentí otra cosa. Una certeza. La certeza de que mi fútbol no era solo driblar. No era solo engañar. Era dominar. Dominar con elegancia. Dominar sin ensuciar.
Dominar sin gritar. Hacer que el rival se moviera donde yo quería. Y cuando el partido por fin lo entendiera, ya sería tarde. Y así pasaron los demás partidos. Uno tras otro, como páginas que se doblan solas cuando la historia ya sabe hacia dónde va. El balón cambiaba de dueño, los equipos cambiaban, las caras se mezclaban, los gritos se repetían. Pero había algo que no cambiaba. En cada partido. Yo encontraba el mismo lugar. Ese punto invisible donde el juego se rompe. Ese segundo exacto donde una defensa deja de ser un muro y se convierte en un error. No ganamos por fuerza. No ganamos por correr más. No ganamos porque tuviéramos al mejor delantero. Ganamos porque el partido, de alguna forma, terminaba jugando a mi ritmo. Y cuando terminó todo, nos dimos cuenta de algo extraño. Habíamos jugado 2 rondas. 2 rondas sin perder. Y en cada victoria, el último pase había salido de mis pies. No era siempre el mismo pase. A veces era un balón al espacio con precisión quirúrgica. A veces era un toque corto que parecía insignificante, pero rompía la línea. A veces era una pared simple que dejaba a alguien libre. A veces era un sombrero que caía donde debía caer. Pero siempre tenía algo en común. No eran pases bonitos. Eran pases que mataban. Asistencias que no buscaban aplausos. Asistencias que buscaban sentencia. Y aún así, yo no me sentía como un héroe. Porque el héroe es el que anota. Y yo. Yo era el que veía el gol antes de que existiera. Después de la segunda ronda, el entrenador paró los partidos. Su silbato volvió a sonar como una pared. Suficiente. Nos reunió. Y sin emoción exagerada, sin felicitaciones innecesarias, cambió la dinámica como si lo que acababa de pasar fuera solo un dato. Continuó con lo otro que tenía planeado. Era un entrenamiento sencillo, al menos eso parecía. Carreras cortas. Pases básicos. Control orientado. Conducción. Regates en zigzag. Ejercicios simples. Pero con una intención oculta. Porque el entrenador no estaba entrenando nuestros músculos. Estaba entrenando nuestra paciencia. Nuestra disciplina. Nuestra capacidad de repetir sin quejarse. El fútbol no se construye con un momento espectacular. Se construye con 1000 repeticiones invisibles. Y así pasó el tiempo. No como una explosión. Sino como un goteo constante. Un entrenamiento tras otro. Un día tras otro. Un año tras otro. Y entonces ocurrió algo que no se decide de golpe, pero un día simplemente ya es verdad. Ya no era el nuevo. Ya no era el niño tímido. Ya no era el que juega bien. Me convertí en algo más pesado. Algo que los demás empezaron a decir en voz baja. Un título extraño que yo no pedí. Un nombre que no estaba en mi camiseta, pero estaba en las miradas. Genio. Yo lo notaba en detalles pequeños. En cómo los más chicos se quedaban mirándome cuando tocaba el balón, como si esperaran una explicación que nunca iba a llegar. En cómo algunos compañeros cambiaban su forma de jugar conmigo cerca, como si tuvieran miedo de arruinar mi jugada. En cómo los entrenadores de otras categorías se detenían un segundo para observarme, como si estuvieran viendo un animal raro. Era incómodo. Porque yo nunca sentí que el fútbol fuera algo para presumir. Para mí, el fútbol era un lugar donde podía respirar tranquilo. Donde el mundo, por fin, tenía sentido. Los años pasaron. Y el entrenamiento dejó de ser sencillo. Se volvió duro. Duro de verdad. Ya no bastaba con ser elegante. Ya no bastaba con tener toque. Y ahí empezaron a pedir cosas que el cuerpo duele en aprender. Jugar con fatiga. Pensar rápido. Decidir en medio del caos. Resistir choques. Aguantar presión. Mantener el control aunque te estén cerrando el espacio. Era fútbol real. Fútbol que no perdona. Y aún así. Yo seguía siendo el mejor en lo que me gustaba. La elegancia no se me iba. No se rompía. No se manchaba. Se afilaba. Como si cada día difícil puliera más ese estilo que ya era mío. Cuando cumplí 10 años, pasó algo que para muchos habría sido imposible. Yo era titular. Pero no en mi categoría. En la sub-15. Jugaba con chicos 5 años mayores. Cuerpos más grandes. Piernas más fuertes. Voces más duras. Entradas más pesadas. Al principio, algunos me miraban con desprecio. Como si yo fuera un niño perdido. Como si mi lugar no estuviera ahí. Pero cuando el balón empezaba a rodar. Esas miradas cambiaban. Porque en el fútbol hay una verdad que ningún músculo puede esconder. El balón no respeta la edad. Respeta la comprensión. Y yo comprendía. Comprendía demasiado. Me movía entre ellos con la misma calma. No porque no sintiera miedo. Sino porque el miedo se apagaba cuando el balón estaba cerca. Porque ahí, en el campo, mi mente se ordenaba. Y mi cuerpo se volvía ligero. Elegante. Como si yo no tuviera que pelear contra el juego.
como si el juego ya estuviera escrito en mí. Y aunque todos empezaron a llamarme genio como si eso fuera un destino bonito, yo sentía algo diferente. Sentía una sombra, una idea silenciosa, una pregunta que todavía no sabía formular, pero que crecía con cada partido. Porque ser titular en sub-15 con 10 años suena como victoria. Pero por dentro, yo sabía otra cosa. Ser el mejor creador no significa ser el que decide el partido. Yo daba asistencias. Yo rompía líneas. Yo le abría el mundo a los delanteros. Pero el gol. El gol no era mío. Y esa distancia pequeña, ese espacio mínimo entre hacer el gol y ser el gol, empezaba a volverse algo peligroso dentro de mí. Algo que todavía no tenía nombre. Pero que algún día iba a convertirse en una obsesión. Ahora nos tocaba contra un equipo peculiar. No peculiar por su uniforme, ni por su forma de hablar, ni por nada superficial. Peculiar porque desde que existían en la liga, todos los miraban como si fueran una leyenda en miniatura. Éramos segundos en la tabla. No por perder partidos, sino por algo peor, por diferencia de goles. Eso significaba que no bastaba con ganar. Había que demostrar, había que aplastar. Y enfrente estaba el primero. El equipo que no solo ganaba, el equipo que hacía que los demás se sintieran pequeños cuando intentaban siquiera competir. Cuando el entrenador nos llamó antes de salir al campo, su voz no sonaba como siempre. No era esa voz de rutina. Sonaba más seria, más pesada. Como si su silbato, por primera vez, no estuviera ordenando un entrenamiento, sino anunciando una prueba. Me miró directo. Y dijo: Rey, hoy te tengo una tarea para ti. Y solo una. Sentí que algo en mi pecho se apretó. Una tarea. Solo una. Eso significaba que el partido tenía un punto clave. Que todo giraba alrededor de una sola cosa. Yo asentí, intentando parecer tranquilo. Pero por dentro, mi mente ya estaba girando como engranajes. ¿Qué es? Pregunté. El entrenador no respondió de inmediato. Solo caminó un paso y extendió el brazo. Mira a ese niño. Seguí su dedo. Y ahí lo vi. Un niño de cabello rojo claro, casi como una llama apagada. Tenía cejas extrañas, marcadas, como si su rostro estuviera hecho para ser recordado. Su postura era relajada. Demasiado relajada. No mostraba emoción. Se veía como alguien que ya sabía el resultado. Y esa calma me incomodó. El entrenador habló otra vez, como si estuviera nombrando una amenaza. Ese es el delantero del equipo rival. Hizo una pausa. Él es Hitoshi Sae. Mi corazón dio un golpe seco. Sabía quién era, un genio reconocido por todo Asia. Lo convertí en una advertencia. Lo miré más. Sae no estaba mirando a sus compañeros. Estaba quieto, midiendo el campo. Como si fuera suyo. Como si ya estuviera midiendo distancias invisibles. Como si su mente estuviera calculando rutas antes de que el balón tocara el césped. El entrenador se acercó un poco más a mí y su voz se volvió directa. Él es tu oponente. Tragué saliva. A él tienes que frenar hoy. Señaló mi pecho con un dedo, no fuerte, pero firme. Es tu responsabilidad. Esa palabra cayó pesada. Responsabilidad. Esa palabra seaba mucho y eso me ponía un poco nervioso. Pero estaba emocionado y algo más. Era una emoción más peligrosa. Curiosidad. Porque si el entrenador me estaba dando una tarea así, era porque ese niño era diferente. Y yo, desde que era pequeño, siempre había sentido algo especial frente a lo diferente. El entrenador terminó con una frase que parecía simple, pero era una sentencia. Si él juega cómodo, perdemos. Salimos al campo. El viento era suave. El pasto estaba bien cortado. Y las líneas blancas parecían más brillantes que otras veces, como si el campo estuviera preparado para un duelo, no para un partido. No se hizo mucho de esperar. Fuimos directo a lo que veníamos. A definir quién sería el líder de la tabla. Los otros equipos podían hablar. Podían especular. Podían inventar historias. Pero la tabla no se decide con palabras. Se decide con goles. Y por mí. Mientras caminaba hacia mi posición, no pude evitar mirar otra vez a Sae. Él no me miró a mí. No todavía. Pero yo sentí algo raro, como si él ya supiera que yo existía. Como si me hubiera notado sin necesidad de girar la cabeza. Ganamos el sorteo. El balón sería nuestro. Y en ese instante, justo antes de que el árbitro pitara el inicio. Pensé, si lo freno, gano. Y algo en mí se encendió. Algo que no conocía y mis pies se llenaba de energía por entrar al campo. Era una combustión silenciosa, como cuando la mecha llega al fuego y nadie lo escucha hasta que ya es tarde. Era la primera vez que ponían una tarea tan específica. Era un confío en que tu talento es mayor al de Sae. Era la primera vez que competía por ser el mejor.
Y en el fondo, mi decisión ya estaba tomada. Voy a ganar esta mierda. Pi. Empezó el partido. El delantero la jugó hacia mí y el balón vino como una pregunta fácil, de esas que te hacen en un examen solo para ver si estás despierto. Lo controlé como si fuera pan de cada día. Limpio. Sin ruido. Sin rebote. Como si el balón supiera dónde debe descansar. Y cuando se acomodó bajo mi pie, mi mente hizo clic. Miré el campo. No como un niño mirando gente correr. Lo miré como un arquitecto viendo un plano. Distancias, líneas, sombras, trampas. ¿Quién está cerca? ¿Quién está lejos? ¿Qué línea se mueve de verdad? ¿Qué línea finge moverse para que te equivoques? Entonces, como capitán, hice una señal. Un gesto pequeño con la mano. Pero el equipo lo entendió como si lo hubiera gritado. Y todo se acomodó. Avanzamos al medio campo trotando, sin ansiedad, mientras mis dos mediocampistas se abrían como puertas. Opciones. Rotación. Aire. Control. Uno se acercó a marcarme. No regateé. No finté. No hacía falta. La elegancia no es hacer cosas bonitas para que te aplaudan. Es hacer lo correcto sin desperdiciar nada. La pasé al compañero del costado, un poco adelantado. Con ese pase obligué al extremo rival a salir de su cueva y subir la presión hacia nuestra banda. Mi compañero no se enamoró de la pelota, milagro. La devolvió al otro mediocampista. Triángulo. El otro atrajo marca, esperó el segundo exacto y me la regresó. Seguimos así. Una rotación tras otra. Un toque tras otro. Como si estuviéramos tejiendo algo invisible que solo el rival iba a sentir cuando ya fuera tarde. Y sin darnos cuenta, ya estábamos metidos en su campo. Nuestros extremos se interiorizaron. El delantero se encargaba de distraer a los centrales. Los laterales amenazaban con subir si yo soltaba un pase largo. Pero el rival no se rompía. Tenían estructura. Defendían con 8 atrás, dejando al delantero y a un extremo arriba, listos para una contra como cuchillo en la manga. Lo vi. Y guardé mi carta. Puedo romper líneas yo mismo. Pero aún no. Un genio no enseña los dientes cuando todavía está midiendo el tamaño del animal. Así que jugué a la descarga con mi extremo derecho. Se la pasé. Descargó conmigo. Y mientras el balón iba y venía en ese pequeño vaivén, el lateral ya estaba corriendo al espacio que mi pase había creado. Sin dudar, filtré. Un pase preciso, suave, casi demasiado elegante, para que siguiera en conducción sin frenar. El lateral llegó cerca de la pared del área y mi extremo lo acompañó. 2 contra 1 momentáneo. El lateral rival se obsesionó con el balón, clásico. Eso le costó caro. Porque el extremo, con un sprint silencioso, le ganó la espalda. El rival lo vio, pero no lo creyó hasta que ya lo tenía encima. Mi lateral metió el pase a la carrera. El extremo recibió, miró el centro. Y me vio. Me vio cerca del área y tomó la mejor decisión. Me la pasó. El balón salió disparado y llegó a mí. Poco espacio. Muchas piernas. Mucho ruido. Ese lugar donde algunos se desesperan y otros se arrepienten de haber nacido. A mí me gustaba. Porque ahí la técnica no es adorno. Es supervivencia. Un defensor cayó encima. Fingí que no lo vi. Ignorar también es una finta. Finté el pase. Él mordió la mentira y se lanzó. Yo cambié el balón del pie izquierdo, me perfilé. Y vi al 9 ya colocado al segundo palo. Era el pase perfecto. El pase mortal. Pero entonces lo sentí. Instintivo. Como un escalofrío en la nuca. Algo se movió. Mi cuerpo lo detectó antes que mis ojos. Piqué el balón lo justo, un toque leve hacia arriba para asomarme al futuro. Y lo vi. Y Toshi Sae. Barrida desde atrás, limpia, calculada, como si hubiera salido del suelo. No venía por mí. Venía por el pase. No quería quitarme el balón. Quería borrar la jugada completa. Sae pasó de largo con la barrida, como un tren que ya no puede frenar. Pero su objetivo ya estaba hecho. El pase al segundo palo ya no existía. Y yo me quedé sin tiro, sin la misma opción de antes, con el área cerrándose como una boca. Así que hice lo que se hace cuando te cortan el destino. Inventé otro. Pasé rápido al extremo izquierdo interiorizado. Él tiró con rosca. No busqué el gol bonito. Busqué terminar la jugada. Si perdíamos el balón ahí, ellos salían en una contrabestial y yo no estaba de humor para regalarles un milagro. La pelota pegó en el palo y salió. Era mejor eso que regalarles campo. Y nos dio tiempo para reponernos, para cerrar líneas, para respirar. Mientras el rival sacaba, mi vista no se fue al balón. Se fue a Sae. Caminaba de vuelta tranquilo, como si no hubiera hecho nada especial. Y eso fue lo que me frustró. Porque si hubiera sido otro, ese barrido era un robo exitoso. Pero yo no era otro.
Y él lo sabía. No necesitaba robarme el balón. Le bastaba con romper mi mejor opción. Me dejó una pregunta clavada. ¿Me atacó a mí? ¿O atacó el futuro? Saque de meta. El portero acomodó la pelota y, sin sorprender a nadie, la mandó directo a Sae. Sae saltó, ganó el cabezazo, el balón cayó a un compañero. Nosotros retrocedimos y armamos defensa. Le hice una señal a los extremos para ayudar a los laterales. 2 contra 2. Cerrado. Compacto. Intenté leer el patrón. Y vi una sombra. Alguien corriendo por el punto ciego del defensor. Lo capté. Y mi oponente también. Sae se movió, ganó el punto ciego y filtraron el pase. Me dio risa por dentro. Demasiado fácil. Salté alto y lo corté. Pero no lo corté como quien despeja. Lo controlé en el aire. Un salto, balón muerto en el pie, como si por un segundo el mundo se hubiera quedado sin gravedad. Hubo un silencio raro, de esos que gritan sin sonido. Y en mi cabeza apareció la pregunta que me mordía desde antes. ¿Esto todavía es elegancia? ¿O ya es otra cosa? Todos se sorprendieron. Y yo vi a Sae. Se quedó mirándome. No sabía que yo podía hacer eso. Sabía que yo era ridículamente bueno conduciendo. Pero no sabía que podía leer las jugadas. Que podía ver lo que él veía. Me subestimó. Y esa factura siempre llega. Recuperé la posesión y armé la contra al instante. El delantero ya estaba arriba. Los extremos corrieron a su lado. Y yo hice lo mío. Corrí hacia adelante con el balón pegado al pie, como si me perteneciera. No era el más rápido, pero en esa jugada era la mejor opción. El 5 del rival intentó marcarme. Tiré el balón hacia un lado y lo seguí. Él me siguió demasiado cerca. Le regalé un segundo de seguridad, el suficiente para que se sintiera listo. Y eso fue su perdición. Amagué el cambio de dirección, pisé hacia atrás. Él esperó mi V. Pero lo mandé hacia adelante. Fue tan rápido que su centro de gravedad no lo soportó. Cayó hacia el lado contrario como si la tierra le hubiera cambiado el contrato. Yo avancé pasando la mitad de la cancha rival. Iba a ejecutar mi pase. Y entonces lo sentí otra vez. Más pesado. Sae. Venía serio. Ahora sí quería ganarme el balón. Me quité el balón rápido con juego de pies, lo protegí. Sae se pegó como sombra. Vi a mi compañero pidiendo el pase. No, no todavía. Tiré el balón al lado derecho y Sae me siguió, encadenado a mi movimiento. Si quería evadirlo, era ahora. Así que retrocedí un poco, buscando el 1vs1. Y volví a lo que más me gusta. Engañar. El balón estaba en mi pie izquierdo. Hice un amague de cuerpo completo y salté lateral, llevando el balón al exterior del pie derecho, como si fuera a picarla. Sae no cayó. Esperó. Perfecto. Eso era parte del engaño. Mi cuerpo siguió en el mismo flujo y repetí el amague, pero al inverso. Salté lateral hacia el otro lado, el balón pasó al exterior del pie izquierdo. Sae ya había estirado el pie, seguro de su lectura. Empujé con el exterior. Lo superé. Caño. Lo pasé. La adrenalina me subió como fuego y corrí. Ya estaba a mitad del 16:50, faltaba poco. Pero sentí una mano en el hombro. Me jalaron fuerte hacia atrás. Pi. Silbato. Tarjeta amarilla para Sae. Sae se acercó con una mirada rara. Su cara seguía seria, pero sus ojos decían otra cosa. Se estaba divirtiendo. Eso no pasará de nuevo, dijo, como si estuviera prometiendo clima. Tu equipo nunca marcará si sigues jugando así. Lo encaré. Mira y aprende. El árbitro nos separó antes de que mi lengua se volviera más peligrosa que mis pies y me dijo que cobrara. Acomodé el balón. Al principio iba a centrar bien y ya. Pero era una ocasión especial. Levanté mi mano en forma de puño. Señal. Y mi equipo se movió dentro del área como un enjambre. Parecía caos, pero era ensayado. Confundir marcas, ganar posición, colocar a los mejores de cabeza donde duele. Miré al segundo palo. Y le pegué como si fuera al segundo palo. La trayectoria lo dijo, la intención lo dijo, mi cuerpo lo dijo. Todo el mundo lo creyó. Incluido Sae. Incluido el portero. Incluido algún compañero despistado que probablemente pensó ¿por qué no me la pasa a mí? Pero el balón tomó una curva imposible. No era caótica. No era bonita. Era otra cosa. Como si el balón hubiera decidido desobedecer la física por puro capricho. Era casi mágico. Y se fue al primer palo. Nadie lo esperaba. Ni siquiera Sae. Pero mi 9, cuando vio el puño, entendió que no era un centro cualquiera. Atacó el espacio. Cazó el balón. Y lo cambió por gol. 1-0. En ese instante. Mientras el grito explotaba, yo no celebré como los demás. No porque me faltara sangre, sino porque mis ojos estaban en otra cosa.
En Sae. Lo miré como se mira a alguien que, sin hablar, acaba de aceptar un duelo. Y yo sabía algo, aunque todavía no tenía la edad ni las palabras para llamarlo reto de verdad. Ese gol no fue solo un gol. Fue una declaración. Magia. Control. Veneno. Destino. Y sí. Elegante, porque hasta lo imposible puede verse limpio cuando sale de tus pies. Sae lo sintió. Yo lo sentí. Y si él quería detener eso, tendría que ensuciarse mucho más. El equipo contrario se acomplejó. No con un grito ni con una escena dramática. Se notó en lo pequeño, en lo que delata de verdad. Miradas que se quebraron por dentro. Hombros que bajaron 1 centímetro, apenas. Defensores que empezaron a hablar más entre ellos, como si las palabras pudieran tapar huecos. Ese tipo de desesperación que nadie confiesa, pero el fútbol saca a la luz como si fuera vidrio contra el sol. Yo lo vi todo. Y por un instante, sin querer, miré hacia el banquillo. No por táctica. Por humanidad. Me acerqué al entrenador esperando algo mínimo. Una mirada, una frase, una señal que dijera lo vi. Porque ese pase no lo ves todos los días. Esa curva imposible no fue suerte. Fue cálculo. Fue intención. Fue arte. Y el gol. El gol del 9, comparado con eso, fue un empujón. Un contacto simple. Yo pensé que el entrenador lo entendería. Pensé que un adulto que ha visto fútbol de verdad sabría diferenciar meterla de crear el mundo donde se mete. Pero no. Me ignoró. Como si yo fuera parte del césped. Como si mi pase hubiera sido un accidente del aire. Y en cambio, fue directo a abrazar al 9. Lo apretó como si lo hubiera salvado de un incendio. Eso es, muchacho. Le dijo. Necesitamos uno más. Tú eres la clave de este equipo. Me quedé quieto. En silencio. Sentí algo frío deslizarse por dentro, como cuando te cae agua en la espalda y por un segundo no sabes si es dolor o vergüenza. ¿Y yo? Pensé. No lo dije. Pero mi cabeza lo repitió con una calma que daba miedo. ¿Y yo? Porque yo fui el que dobló la realidad con ese balón. Yo fui el que vio la puerta. Y aún así. No existía. Tragué saliva y volví a mi posición. Minuto 15 del primer tiempo. El marcador decía 1-0. Pero por dentro, algo empezó a moverse. Una grieta. Una cosa que no aparece en la tabla. Una cosa que no se mide en goles. El equipo contrario avanzó con más cautela. Ya no eran arrogantes. Ya no eran agresivos. Se movían como si estuvieran pisando vidrio. Y entonces lo vi. Asae. Retrocedió. Ya no era el 9. Ahora era falso 9. Bajó lo suficiente para recibir como si estuviera tomando el control de un volante invisible. Lo vi analizar el campo con una calma ofensiva, de esas que te insultan sin palabras. Como si el partido no lo tocara. Como si la presión fuera para otros. Hizo una señal. Y el equipo rival se movió distinto. No desordenado. Fue como cambiar el ritmo de una canción en medio del coro. De pronto el tempo era otro. Mis mediocampistas reaccionaron. Uno le hizo una señal al otro. 2 contra 1. La idea era clara. Encerrarlo, empujarlo hacia atrás, quitarle el centro, quitarle el aire. Pero Sae no cayó. Con una pisada retrocedió, girando el balón con frialdad, y sin esperar el choque hizo una pared con el compañero más cercano. Lo inquietante no fue la pared. Fue lo siguiente. Antes de que el pase de vuelta llegara, Sae corrió hacia adelante. Mis medios lo siguieron. Porque el cuerpo, cuando ve un desmarque, cree. Se convence. Va a recibir filtrado. Aceleraron. Y Sae, como si les hubiera leído el corazón, cambió de dirección hacia atrás. El pase le llegó ahí. Los medios frenaron. Un segundo. El segundo donde tu cuerpo se traiciona. Uno metió el pie, desesperado. Y Sae hizo su movimiento. Pisó el balón y lo pasó alrededor del otro pie. Un caño perfecto. No elegante como los míos. Pero preciso como bisturí. El rival quedó atrás. El otro mediocampista se apresuró para cerrarlo. Sae amagó velocidad y se detuvo de golpe. Ese freno lo libró como si el mundo obedeciera sus frenos. Sus movimientos no tenían poesía. No tenían seda. Tenían facilidad. Tenían cálculo feroz. Como si cada gesto fuera inevitable. Y eso era peligroso. Me alisté. Ahora era mi turno. Un VS1. No le regalé espacio. Ni aire. Retrocedí un poco afuera del área, cerrándole rutas, obligándolo a mirar a los lados. Con engaños pequeños lo fui empujando hacia atrás. Lo hice retroceder unos metros. Le bloqueé líneas de pase. Le cerré el tiro. Le cerré todo. Su cara no mostraba nada. Era como marcar a alguien sin rostro. Y cuando pensé que lo había obligado a jugar atrás, Sae miró a sus costados. No con miedo. Con curiosidad. Como si hubiera captado una grieta en el mundo. Adelantó el balón a la derecha. Yo lo seguí. Cambio de dirección rapidísimo a la izquierda.
Me costó, pero lo seguí. Pensé, ya lo tengo. No había ganado metros. No había ángulo. No había hueco. Y entonces, en mi cara, frente a mí, tiró. No lo vi prepararse. No lo vi armarse. Solo vi la pelota salir como una respuesta que no admite discusión. Yo giré la cabeza y vi la rosca viajar. Y mi mente, por un segundo, volvió a un lugar viejo. A cuando era niño y vi a mi padre hacer tecniquitas por primera vez. Ese instante donde algo dentro de ti aprende sin pedir permiso. El balón se clavó en la escuadra. Gol. 1-1. Y el empate no sonó como un gol. Sonó como una risa corta, fría, del destino. Como si el partido me dijera, ¿ves? No eres el único que entiende el fútbol. Y lo peor es que yo no sentí miedo. Sentí algo mucho más útil. Una concentración afilada. Porque ahora sí. Esto ya no era un partido escolar. Me quedé atónito. No por el gol en sí, sino por la idea que venía pegada a ese gol como una sombra. No era un rol para todos. Era un rol diseñado para mí, calculado para mi cuerpo, para mi manera de marcar, para mi obsesión de cerrar líneas. No fue la opción más bonita, ni siquiera la más segura. Fue la más cruel, porque el tiro no buscó solamente la escuadra, buscó mi orgullo. Y lo encontró. Lo miré. Sae me miró de vuelta. Su mirada era fría, como si el empate le hubiera parecido un trámite. Y dijo, yo sí puedo tirar. Y lo dijo con una calma que molestaba más que cualquier grito. Como si el fútbol tuviera una regla que yo estaba ignorando. Como si él la hubiera memorizado desde niño. Esas palabras me molestaron. No porque fueran un insulto. Ni porque fueran una burla barata. Me molestaron porque tocaron un lugar que yo intentaba no mirar. Un lugar que ya existía desde antes. Desde mis partidos. Desde mis asistencias. Desde el entrenador abrazando al 9. Desde esa sensación de yo lo creo y otro lo firma. La misma verdad. Repetida con otra voz. Tu fútbol es hermoso, reí, pero no decide. Sentí el pecho apretado. No de tristeza. De algo más oscuro. Una rabia quieta. Elegante. De esas que no gritan porque están ocupadas pensando dónde clavar el cuchillo. Sacamos de en medio. Y el tiempo empezó a correr otra vez, como si el 1-1 no hubiera sido un golpe al pecho, sino solo una pausa en el guión. Pero yo lo sentía distinto. El partido siguió apretado. Intenso. Lleno de pequeñas guerras que nadie aplaude pero que deciden todo. Cada balón dividido pesaba como si tuviera plomo dentro. Cada pase tenía un juez invisible encima, listo para condenarte si te equivocabas. Y Sae estaba en todas partes sin estarlo. No era que corría más. Era que aparecía donde duele. Era que su presencia te obligaba a jugar con cuidado. Como si el campo estuviera lleno de vidrio y él supiera dónde estabas descalzo. El silbato pitó el descanso. Pi. Entré al vestidor con la cabeza baja. Por frustración. Porque no era solo que el partido fuera difícil. Era que él no me estaba dejando ser yo. Yo contra Sae. Y sí, lo regateé algunas veces. Porque eso era lo mío. Mi elegancia, mi engaño, ese arte de hacer creer y luego desaparecer. Pero nunca era suficiente para dejarlo atrás por completo. Sae siempre encontraba la forma de estropear el plan. No con fuerza bruta. Con lectura. Con anticipación. Con esa frialdad que no se ensucia. Pero te mancha la cabeza. Y aún así, yo tampoco se la dejé fácil. Hubo un vs1 donde lo hice retroceder. Lo obligué a dudar. Lo llevé a lugares donde su calma se veía obligada a decidir. Fue parejo. Cruelmente parejo. Y eso era lo peor. Porque cuando algo es parejo, no puedes excusarte. No puedes decir me ganó por suerte. Me ganó porque también entiende. Y su frase seguía rebotando en mi cabeza como una pelota contra una pared. Yo sí puedo tirar. No era solo lo que dijo. Era lo que significaba. Porque traía otra cosa pegada. La forma en que nadie elogió mi pase. Ni los esfuerzos invisibles. Ni el trabajo que no se ve en la tabla. El mundo, incluso en una cancha, ama el gol como si fuera religión. El resto es decoración. Yo apreté los dientes. No iba a llorar por atención. No iba a quebrarme porque aplaudieran al que empuja la pelota. Iba a usarlo. Entonces mis asistencias serán destructoras. No destructoras de pegarle a nadie, obviamente. No soy un villano con problemas de control. Destructoras porque iban a romper el partido. Porque iban a hacer que el gol se sintiera secundario. Que el gol se viera como el último detalle, no como el acto principal. Mi pase iba a ser la jugada que la gente recuerda cuando se vaya a dormir. No el empujón. No la foto. El pase. Levanté la mirada. Mis ojos se sentían distintos. No sé si era real. Pero yo lo sentía. Como si hubiera fuego en ellos.
Un fuego controlado. De esos que no hacen humo. Hacen precisión. Salimos. Y apenas pisé el campo otra vez, sentí que el partido se había vuelto más pesado. Como si el empate hubiera despertado al rival. Como si Sae hubiera decidido. Ya jugué a medir. Ahora juego a ganar. Y mi cuerpo respondió con la misma decisión. Perfecto. A ver quién rompe primero. Salimos. El equipo contrario sacó de en medio y eligió lo más cobarde que existe en el fútbol. La posesión segura. No era jugar bonito. Era jugar para que tú te desesperes. Como si quisieran recuperar la iniciativa o peor. Como si quisieran que el error naciera de nosotros, como una infección lenta. El partido avanzó. Tuvimos chances los dos. Yo metí pases precisos, de esos que caen donde deben caer, como si el balón tuviera GPS y yo le hubiera pagado el plan premium. Pero Sae lo vio todo. Ya no me marcaba un VS1. No porque no pudiera. Porque no le convenía. Sabía que si me venía directo, yo lo iba a superar, y a él no le gusta verse perdiendo en cámara lenta. Así que fue inteligente. Se volvió otra cosa. Un interruptor. Un freno. Un bisturí. Por más complicada que fuera mi jugada, Sae la leía. Y cuando yo lograba anticiparlo, cuando mi pase era tan rápido que por un segundo parecía suerte, mis delanteros cometían el crimen más común. Controlaban de más. Ese segundo, contra un equipo así, es una sentencia. Minuto 50. Minuto 55. Minuto 60. El marcador seguía clavado. 1-1. Y el campo empezaba a sentirse como una habitación sin ventanas. Hasta que llegó el minuto 65. Ahí tuve un destello. No fue una idea. Fue una descarga. Como si algo en mí dijera. Basta de tocar la puerta, rómpela. Lo supe sin entenderlo del todo. Esto ya no era elegancia. Era otra cosa. Magia. No de varita y brillitos. Magia de fútbol. Esa que aparece cuando ya estás harto de ser correcto. No teníamos el balón. Así que había que recuperarlo. Levanté la vista y vi la jugada dirigida por el extremo contrario. Él me vio a mí. Y como si tuviera una orden no escrita de no jugar un 1vs1 conmigo, la pasó atrás. Sonreí por dentro. Eso era una confesión. Te respeto. Te evito. El de atrás se la dio a Sae. Y yo ya lo sabía. Siempre que retrocedían, el siguiente pase era para él. Como si el equipo respirara a través de sus pies. Como si la idea solo tuviera un motor. Llegué con el cuerpo firme. No brusco. Firme. Sae hizo lo suyo. Escondió el balón. Lo cubrió. Lo convirtió en un secreto detrás de su pierna. Levantó la cabeza, buscando rutas, esperando mi presión perfecta. Y yo presioné elegante. Ágil. Correcto. Demasiado correcto. Y eso me molestó. Porque era lento. Me daba opciones, sí. Me daba tiempo, sí. Pero era lento. Y yo no quería tiempo. Yo quería romper. Ahí fue cuando lo entendí. Si yo soy el dueño del tempo en los partidos, también puedo ser el dueño del ritmo de mi propia elegancia. Puedo acelerar la belleza. Puedo volverla agresiva. Y lo que estaba por usar era elegante, porque estaba en mi sangre, pero era más. Era mi arma real. Magia. Hice algo que Sae no esperaba. No fue una patada exagerada. No fue un choque. Fue un toque preciso. Un puntazo al balón en el instante exacto. El truco fue simple y cruel. Por la diferencia de altura, su centro de gravedad tardó un microsegundo más en corregirse. Y un microsegundo, contra mí, es una eternidad. ¿Fue un robo? No. Lo punteé y el balón quedó dividido. Una pelea. Una moneda girando en el piso. Pero esta vez, mi elegancia no me frenó. Corrí. No soy el más rápido, pero cuando mi cuerpo decide, parezco otra cosa. Chocamos hombro con hombro. Sae intentó ganarme el ángulo. Yo lo gané con intención. Los dos empujamos la misma realidad, y el balón eligió. Me eligió. Gané la posesión. Sae me siguió de inmediato. Mi equipo se abrió como si yo fuera una alarma. Sae me puso el brazo delante, intentando frenar mi avance. Él sabía que no podía hacer una falta descarada. Así que usó ese tipo de contacto legal que solo existe cuando el árbitro decide hacerse el ciego. Me dio libertad de hacer algo gris. Y yo se la devolví. Le quité la mano. Forcé el 1vs1. Y esta vez no esperé a que él viniera. Yo fui hacia él. Eso lo sorprendió. Su reacción fue mínima pero la vi. Y verla me dio algo que no se compra. Seguridad. Porque Sae no reacciona. Sae dicta. Y por un instante. Estaba reaccionando a mí. Había cambiado mi chip. No para jugar bonito. Para derrotar a este genio. Corrí hacia el costado. Sae me siguió. Pegado, como si mi sombra hubiera aprendido a jugar fútbol. En ese momento, el mundo se hizo estrecho.
Solo existíamos él, yo y ese balón que parecía arder debajo de mi pie. Hice el amague de cuerpo completo hacia la derecha. No fue un amague bonito. Fue un amague convincente. Hombro, cadera, mirada, intención. Todo gritó. Me voy por aquí. Y al mismo tiempo, empujé el balón hacia la izquierda. Sae iba medio paso delante de mí. Lo vio todo de reojo. No necesitó mirarlo de frente. Porque él no juega con ojos, juega con cálculo. Y ahí hizo lo que hacen los tipos inteligentes cuando creen que ya te leyeron. Hizo un medio giro hacia su izquierda. Un giro corto, económico, como un ahorro. Como diciendo, no voy a hacer el giro completo, con esto me alcanza para alcanzarte. Buen cálculo. Mala lectura. Porque ese medio giro le costó lo único que no puedes pagar en un VS1. Tu punto ciego. En el instante en que giró para ahorrar, su cuerpo quedó comprometido. Su peso se fue. Su espalda se abrió. Su mirada se quedó atrapada en la idea de que yo ya iba corriendo por la izquierda. Pero no había nada. Yo ya no estaba ahí. Porque mientras él giraba, yo hice lo que siempre hago cuando quiero desaparecer sin hacer ruido. Pisé el balón. Lo jalé hacia atrás en diagonal, lo recorté con una limpieza absurda, y lo conduje justo hacia el lado que él acababa de regalar. Al punto ciego. Como si yo me hubiera metido en el hueco exacto entre su decisión y su equilibrio. Sae terminó el medio giro y buscó con los ojos lo que esperaba ver. Mi carrera. Mi balón. Mi izquierda. Y encontró aire. Nada. Vacío. Solo entonces su cuerpo entendió lo que su mente no alcanzó a procesar. Que mi amague no era para engañar su vista. Era para engañar su eficacia. Porque él giró para ahorrar. Y yo usé ese ahorro como trampa. Fue la primera vez que lo superé por completo. No le saqué ventaja. Lo borré. Y lo sentí como una puerta abriéndose dentro del pecho. Como si el campo me dijera, ahora sí te cree. Dije en mi mente. Y seguí. Un mediocampista saltó por el costado derecho. Le metí un caño. No por humillarlo. Por avanzar. Por seguir escribiendo. 2. Vino uno de frente. Y vi su intención. No era el balón. Era yo. Este no se regatea, pensé. Así que me alejé con un cambio largo, usando los milisegundos que me dio. Autopase. Pisé el balón hacia adelante y corrí tras él, sintiendo los tacos del rival casi tocándome los talones. Y apareció otro. Vio el balón un poco lejos y decidió despejarlo. ¡Qué lindo! Creer que puedes despejar algo que yo ya elegí. El primer toque era decisivo. Y ese toque lo tuve yo. Pisada. Ruleta. Los dos quedaron atrapados en el mismo choque, inevitable, como dos puertas cerrándose al mismo tiempo. Yo salí por el espacio que dejaron. 3 y 4. Seguí. Ya estaba cerca del área. La línea de los 16. Salió el último defensor. Pero salió esperando algo complicado. Una finta doble. Un truco de circo. Yo le regalé lo más humillante. Un simple amague de hombros. Se fue con el engaño como si su cuerpo ya estuviera cansado de pensar. Lo dejé atrás. 5. En medio del 16-50, el aire se volvió pesado. Piernas intentando interceptar. Gritos. Sudor. Pero yo estaba frío. Ahí hice el pase. El pase más hermoso que mis ojos han visto. Pasó a milímetros de los pies que querían cortarlo. No fue a ver si llega. Ya llegó. Todos saltaron a por él, como si fueran a atrapar una bala con las manos. Y el balón, como una broma cruel, se negó a ser tocado. Le llegó al extremo. Solo con el arquero. Solo necesitaba un remate sencillo. Y así fue. Gol. 2-1. Miré a Sae. Porque esa jugada no fue un gol. Fue dominio. Fue decir, aquí mando yo. Un golpe de autoridad. Hecho con fuego, sí, pero fuego mágico. Ese fuego que no grita. Corta. Y demuestra que mi fútbol, incluso sin ser el que tira, puede ser el arma más peligrosa del campo porque yo decido el final. El balón todavía estaba temblando en la red cuando el grito del gol se fue apagando. Yo me quedé un segundo quieto, respirando, esperando elogios, porque soy humano y también tengo ego, gracias. Me volteé. Y vi como todos me pasaron. Directo al extremo. Abrazos. Gritos. Como si el gol le perteneciera por completo. A mí me dieron una palmada en la espalda, rápida, sin emoción, como si fuera un recibo firmado. Bien, rey. Y ya. ¿Y es todo? Sentí un vacío raro. No era envidia. Era esa sensación horrible de ser invisible justo cuando estás ardiendo por dentro. No, no quiero que todo sea así. Volví a mi posición con la mirada baja. Triste, sí. Pero con una determinación que ya no era suave. Era dura. Yo iba de ganar esto. Y lo iba a hacer a mi manera. El rival sacó de en medio. Y algo cambió en el aire. No fue el grito. No fue el ruido. Fue la manera en que respiraron.
Como si el 2-1 no les hubiera roto la confianza. Como si, en vez de romperse, se hubieran despertado. Como un animal que recibe un golpe y, por fin, abre los ojos. Y entonces lo vi. A Sae. Se colocó distinto. No como antes. Antes caminaba como si estuviera midiendo. Ahora parecía que el campo lo estaba cargando. No caminaba. Flotaba. Retrocedió de nuevo como falso 9, pero esta vez no bajó para recibir la pelota. Bajó para mandar. Para atraer. Para estirarnos. Para hacer que nosotros, por querer frenarlo, nos rompiéramos solos. Su equipo empezó a tocar seguro, corto, sin prisa, como quien afila un cuchillo con calma. Y cada pase era un sonido pequeño, pero filoso. Tac, 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 como gotas cayendo en la frente de alguien que intenta mantener la calma. Sae levantó la vista un instante. No miró la portería como alguien que busca un hueco. Miró a las personas. A mí. A mis defensas. Al portero. Como si leyera la escena completa y ya supiera el final, pero quisiera ver cuánto tardábamos en aceptarlo. Yo lo enfrenté. Le cerré el frente. Le quité el tiro. Le quité el pase. Le quité el carril. Le quité todo. O eso creí. Porque con Sae, lo peor siempre es lo que no se ve. Sae tocó hacia su mediocampista con una calma insultante. Un pase corto. Nada especial. Pero fue como si ese pase tuviera veneno escondido. Yo di un paso para seguirlo. Mis compañeros saltaron también, porque ese toque parecía el inicio de una pared simple. Y Sae, como si siguiera el guión lógico, arrancó hacia adelante. El mediocampista levantó la cabeza, listo para devolver. Mis medios mordieron el movimiento. Aceleraron. Se convencieron de que venía un pase al espacio. Y yo también lo sentí. Porque el cuerpo cree antes de pensar. Pero Sae no corrió hacia el espacio. Corrió hacia mi sombra. Se metió justo detrás de mí, pegado a mi espalda, en ese ángulo miserable donde no puedes verlo sin girarte por completo. Y girarte por completo significa regalarle tu equilibrio. Yo sentí su presencia. Ese peso invisible que te obliga a elegir en una fracción de segundo. ¿Me giro y lo pierdo? ¿Me quedo y lo dejo recibir? El mediocampista devolvió el balón. Pero no fue un pase al hueco. Fue un pase a mi espalda. Un pase directo al lugar donde Sae estaba escondido. Yo reaccioné por instinto. Metí el pie para cortarlo. Y ahí lo entendí. No quería pasarme. Quería que yo lo intentara cortar. Porque el corte era la llave del truco. En el instante en que estiré la pierna, Sae hizo algo mínimo. Nada elegante. Nada bonito. Solo una solución perfecta. Levantó la pelota con el empeine. Un toque corto, seco, como un ascensor que sube un piso. La pelota pasó por encima de mi pie. Y yo quedé estirado, con el equilibrio roto, como un arquero que se lanza antes de tiempo. Y Sae ya estaba del otro lado. Pero no se fue corriendo. Eso era lo más ofensivo. No huyó. No se apresuró. Como si no me necesitara fuera de la jugada. Como si mi presencia ya hubiera sido usada y descartada. Sae dejó que el balón cayera. Y cuando cayó, no lo controló hacia el piso. Lo dejó rebotar una vez. Solo una. Como si ese rebote fuera un metrónomo. Como si el balón estuviera diciendo, 1. Y en ese rebote, sin girar el cuerpo por completo, sin cargar la pierna, sin avisar. Remató de espaldas. Un tacón. Un golpe seco, imposible. Como si su talón tuviera ojos, pero también maldad. El balón salió con una trayectoria absurda. No fue fuerte. No fue bonito. No tuvo esa rosca elegante que la gente aplaude. Fue peor. Fue una burla matemática. Subió apenas lo necesario. Apenas. Lo justo para pasar por encima de la mano del portero que ya estaba volando. El arquero rozó aire. El balón pegó en la parte interna del travesano. Y entró. Gol. 2-2. Mi mirada quedó oculta bajo mi pelo, como si mi rostro no quisiera delatar lo que mi pecho estaba gritando. Eso fue fabuloso. No lo pensé con odio. Lo pensé con admiración. Porque el gol de Sae no fue bonito. Fue una sentencia. Una forma de decirte que el fútbol también puede ser frío, exacto, inevitable. Y aún así, ese mismo gol encendió algo dentro de mí. Un fuego azul. No el fuego que explota. El fuego que se queda quieto y te cocina por dentro, como una estrella que no se mueve, pero quema todo lo que se le acerca. Por algo eres la promesa de Japón, pensé. Y mi mente, descarada, añadió lo que no debía. Pero acá se acaba tu camino de superestrella. Puse el balón en el centro. Mis compañeros respiraban como si el empate les hubiera sacado el alma. El delantero se acercó con esa ansiedad que huele a miedo, como si la garganta le estuviera pidiendo permiso para rendirse. Deberíamos defendernos hasta que acabe el tiempo. Ya es el minuto 80. Podemos sacar el empate. Lo miré.
Y aunque por fuera mi cara seguía tranquila, por dentro era incendio. ¿De qué hablas? Dije lento, como si cada sílaba fuera un clavo. Eso es mierda. Una pausa. La tenemos ganada. El delantero tragó saliva, como si yo le hubiera pegado con la voz. Saco. El equipo fue cauteloso al principio. Pero el aire se sentía pesado, como si el campo entero ya supiera que el final venía y solo nos estuviera mirando decidir quién se atreve. El rival empezó a encerrarse. No por miedo, por inteligencia. Se metieron atrás como un animal que vuelve a su cueva cuando huele tormenta. Yo fruncí el ceño mirando el tiempo que quedaba. Minuto 82. Minuto 84. El balón iba y venía, pero el partido ya no era un partido. Era una cuenta regresiva. Y en el minuto 87. Llegó el momento que cambió toda mi carrera. Levanté la mano pidiendo el balón. Me lo pasaron al instante. El cuero tocó mi pie y el mundo se calló un poco. No porque el estadio se quedara en silencio. Porque mi mente se encendió al 1000%. Vi predicciones. Cosas que todavía no pasaban, pero que podían pasar. Y en todas, Sae estaba ahí, borrándome el futuro como si fuera una pizarra. No había tiempo para una jugada correcta. No había tiempo para un plan bonito. Tenía que crear algo diferente. Algo que saliera de la nada. Miré el campo. Lo vi todo. Como si cada jugador fuera una pieza exacta y yo, sin tiempo, empezara una nueva partida de ajedrez en mi cabeza. Avancé. Mi primer paso fue decisivo, no por velocidad, sino por intención. Era el paso de alguien que no está pidiendo permiso. Era el paso de alguien que ya eligió el final del partido. Enfrenté a los dos medios rivales. No me compliqué. Una pared sencilla. Un toque. Otro toque. Y seguí. Los superé como si fueran una puerta mal cerrada. No estaba corriendo. Estaba haciendo que el campo me reconociera. Y el rival lo sintió más que nadie. Porque de pronto retrocedieron más. Más rápido. Más asustados. Llegué al borde de los 16. Ahí es donde el fútbol se convierte en cuchillo. Los defensas se me tiraron. Dos a la vez. Como si quisieran enterrarme con el cuerpo. Yo les di el balón de señuelo. Lo separé un poco de mi pie, lo suficiente para que creyeran que era suyo. Se lanzaron. Como tiburones a una carnada. Y yo los dejé morder aire. Pero en el caos, hice lo seguro. Se la pasé a un mediocampista que venía a cubrirme. Y ahí, el fútbol me escupió una traición. Ese mediocampista, con poco tiempo y menos cerebro, no siguió mi línea de pensamiento. Preparó un centro. Un centro desesperado. El 9 lo vio y corrió. La defensa rival se organizó de inmediato, como si les hubieran puesto una alarma. Y yo me quedé en blanco. ¿En serio harían esto? ¿Un centro de pánico con el partido muriéndose? El pase fue una mierda. Tal vez por nervios. Tal vez porque tenía 14 años en la cabeza, aunque el cuerpo dijera otra cosa. La tiró demasiado lateral. Demasiado abierta. Demasiado larga. Iba a ser saque de meta. Se acababa. Y justo ahí, mi verdadera arma se activó. Ese pase tan malo iba a morir. Pero mis piernas no aceptaron la muerte. Se movieron solas. Como si mi cuerpo entrara en trance. Corrí siguiendo la trayectoria como un animal persiguiendo su última comida. No pensé. Solo fui. Y alcancé el balón justo antes de que saliera. El central rival se asustó. Vino rápido, creyendo que me iba a empujar fuera. Su cara decía es mío. Mi primer toque le respondió. Sombrero. Levanté el balón por encima de su entrada. El defensor se deslizó y cayó, como si el césped le hubiera quitado las rodillas. El balón quedó un poco alto, flotando. Yo quedé solo. Y mi mente, todavía en trance, pidió algo que nunca había hecho de verdad. Tirar al arco. Preparé la volea sin dejar que rebotara. Sentí el cuerpo tensarse, como si estuviera a punto de romperse o nacer de nuevo. Y justo cuando mi pierna iba a golpear. Salió Sae. Rápido. Cerrando el ángulo de tiro. Su sombra se metió entre mi pierna y el destino. Yo lo vi. Y por primera vez no sentí me bloqueó. Sentí me prueba. Los ojos de Sae estaban abiertos de verdad. Como si por fin estuviera mirando lo que yo era. Mi cuerpo siguió en trance. Y como si ya lo hubiera esperado, creé magia desde la nada. Subí el pie apenas, lo suficiente para no golpear el balón. Lo dejé caer. Lo dejé rebotar. Y con el impulso que llevaba, mi cuerpo se movió con ese rebote, como si el tiempo me regalara un latido extra. Sae se quedó congelado. Sus ojos se abrieron más. Y se le escapó una pregunta, pequeña, casi humana. ¿Cómo? Yo no respondí. Porque el balón ya estaba bajando. Rebotó. Y esta vez, sin Sae encima. Sin interrupciones. Sin que yo hubiera pateado al arco así en mi vida. Le pegué. No fue elegante. No fue bonito. No fue arte. Fue otra cosa. Fue violento.
Rápido. Feroz. Como si todo lo que me habían negado durante años se hubiera convertido en un solo golpe. El balón entró al arco como una sentencia. Minuto 90. El partido se partió. Y el mundo, por primera vez, me miró como si yo no fuera el que ayuda, sino el que decide.